Hola a todos hermanos, espero que estén disfrutando esta semana con la ayuda del Señor, siendo fortalecidos en Él, consolados. Sabemos que hay pruebas, hay muchos retos cada día, cada semana. Y, y bueno, ya pasamos por este domingo, donde nos congregamos, nos podemos animar los unos a los otros. Recordar que el propósito de congregarse no es tanto escuchar una buena predicación, sino que es animarse los unos a los otros a hacer el bien, donde estamos toda la semana luchando y llegamos al domingo y tenemos que nuevamente ser alentados a comenzar este lunes para la gloria del Señor. Así que si leen Hebreos, el libro de la carta de Hebreos, pueden darse cuenta de que ese propósito de congregarse y es una cosa bien interesante cuando uno se da cuenta, pero hay que estarlo recordando siempre. A mí se me olvida, así que hay que estarlo recordando. Hemos estado estudiando hace ya, creo que esta es la tercera semana, este libro Iglesia Centrada. Algunos sí, pues lo descargan en PDF, si no me lo piden. Bueno, ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Siempre se me olvida ver ese tema. Timothy Keller, recordemos, un pastor presbiteriano, creo que es de origen irlandés, pero bueno, prácticamente desarrolla todo su ministerio en Estados Unidos y también fuera de allá. Este libro está centrado en la plantación de iglesia. Él es una persona con mucha experiencia. De hecho, cuando se critica a plantadores de iglesias jóvenes con muy fervorosos, demasiado intensos, muy impulsivos, que quieren, se les dice a ellos, tú tienes que parar un poco porque parece que quieres ser el próximo Timothy Keller de la historia. Porque este hombre es reconocido como un gran plantador de iglesias. Así que tenemos que entender que nuestro propósito no es ser como Timothy Keller, sino que es simplemente aprender un poco de lo que él hizo, que es mirar a Cristo y ver a Cristo como el tema central acá. Y ahora él también te plantea este tema del contexto de la ciudad, que es el tema del libro. Y hemos estado dándole bien duro a la introducción recién, así que sé que algunos se ponen un poquito ansiosos por empezar y pueden hacerlo, no hay ningún limitante si puedes comprar o descargar el libro. Puedes seguir avanzando, obviamente. Eres completa y 100% libre de eso y leer más y más y más. Puedes buscar también predicaciones de él mismo sobre el libro. Sí, sí, sí. O sea, no predicaciones, charlas, y son muy buenas y te pueden servir también para entender qué es lo que estás haciendo. Sí, ese es como el propósito de estos estudios, que entendamos qué es lo que estamos haciendo. No es que yo sea el experto, yo estoy aprendiendo un mundo y en verdad es como me doy cuenta de muchos errores que he cometido y cosas que tengo que aprender a hacer. Así que esta es la mejor etapa para aprender, para ser moldeado. De hecho, este año es para eso. No es para que nos transformemos en la gran iglesia o unión centro bíblico, no, sino que este año tenemos que ser moldeados, fortalecernos en nuestro liderazgo, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos siendo líderes, aunque no tengamos muchas ovejas que liderar, pero eso es lo que tenemos que hacer. Dios no va a mandar ovejas si no estamos capacitados para recibirlas. Así que el propósito de estos estudios es que nos fortalezcamos en la misión que estamos cumpliendo ahora. Como hemos visto en las lecciones anteriores, se plantea este tema de varias personas que se acercan al autor y le preguntan cómo yo hago una iglesia exitosa, cómo yo puedo hacer que mi iglesia se llene y bueno, al final cómo yo puedo ser un pastor más eh, exitoso. Al final hay mucho tema, luchas entre el amor a uno mismo, el cumplir las metas y el cumplir las metas para Dios, hacer todo para su gloria. A veces es una frase muy cliché, así que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, claro, él plantea varios asuntos importantes de que si bien tu base doctrinal puede ser hermosamente buena, eh, va a afectar mucho donde lo estés predicando. Va a afectar mucho si estás predicando en una cárcel o si estás predicando en el barrio alto. Pero el evangelio no va a cambiar. Así que, pero tienes que tener esas cosas claras. Eh, no sé si, bueno, yo tengo acá bien despacito una música de fondo.
Espero que no desconcentre a nadie. Eh, pero es una banda súper buena que a mí me encanta, que se llama Rivers and Robots. Ríos y Robots. Es una cosa innovadora, una propuesta buenísima y ultra bíblica, muy cristiana, así que si la pueden escuchar, aunque no sean expertos en inglés como yo, se pueden gozar de todas formas. Eh, bueno, respecto a las tareas, no hay presión, le he dicho harto eso. Así que no se estresen por eso, pero pueden ver que quizá la tarea les va a servir para lo que vamos a ver en este estudio. Así que si quieres, puedes detener el video, hacer la tarea, que no era algo muy complejo de todas formas. Em, Puedes buscar así en Google eh, teología sistemática o doctrinas principales de la teología sistemática y te van a salir 10 o 12 doctrinas principales dependiendo de los teólogos que lo estén planteando. Así que, por lo menos para que tenga una visión de lo que son, para muchos esto ya es como materia muy conocida, pero eh, no, no, no es, no necesariamente todos lo saben, ¿no? Así que eso, el libro yo sé que es complejo, yo sé que en algunas partes puede ser fome latero, pero en verdad puede también ser demasiado entretenido. A mí me encanta. Eh, y es importante que vayamos leyendo más, es importante que vayamos tomando este tema de YouTube también, que sirve mucho porque son personas que te están contando si en vivo lo que están viviendo. Así que vamos a darle a la lectura a la tercera parte de la introducción, donde salen estas palabras bien raras, hardware, middleware y software. Antes de eso, oremos. Gracias Señor por todo lo que tú nos has dado, nos has entregado muchas cosas, nos has dado un nuevo día más para seguir adelante en tus caminos. Así que te pido Padre Santo que hoy día abras nuestro entendimiento para que podamos aprender a ser edificados, Señor, y que este estudio no sea algo que reemplace la palabra, sino que sea algo que nos lleve a desear más todavía tener la palabra, Señor. Se lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir. Está esta parte del estudio y parte con esta pregunta que dice, ¿cuál era exactamente este nivel más profundo? Acuérdate que muchos le preguntaban a Timothy Keller cómo lo haces para tener una iglesia exitosa. Y él te dice, bueno, tienes que conocer tu base doctrinal, punto uno, qué es lo que crees, y punto dos, tienes que conocer la iglesia a la que quieres ir. Pero hay un nivel más profundo ahí que quizás no lo estás viendo. Entonces, sigamos leyendo. A medida que el tiempo transcurría, comencé a darme cuenta que había un espacio intermedio entre las dos dimensiones más evidentes del ministerio. Todos tenemos una base doctrinal, es decir, un conjunto de creencias teológicas, y todos llevamos a cabo el ministerio de una forma particular. Nuestras creencias teológicas, que es lo que te dice acá, o lo que podemos decir también la base doctrinal, eh, pueden ser definidas a través de los pasos de la teología sistemática. Te puede sonar latero esta palabra, teología sistemática, pero también te va a servir mucho. Por ejemplo, la teología sistemática, esto es lo que yo planteo, cómo se divide y cómo al menos yo la estudio. Primero el Padre. Por ejemplo, si una persona te pregunta, tú eres centro bíblico, unión de centros bíblicos, ¿y ustedes en qué creen? Entonces tú dices, bueno, no somos como los bautistas, o sea, somos como los bautistas, pero claro, no hacemos esto y somos como los eleancistas, pero con esta diferencia. Y en cierta medida somos como los presbiterianos, pero no somos como los pentecostales y lo típico, así. Pero es como esa definición no aclara nada. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es lo que creemos. Nosotros creemos en cuanto a Dios Padre, que Él es el creador, el autor de la vida, el soberano, tres veces santo. Y ahí comienza con los atributos de Dios. Él juzgará a toda la humanidad en su justicia perfecta, pero Él, y gracias a Dios por esto, que ha planeado enviar a su Hijo Jesucristo para salvar. Entonces, segunda doctrina,
Creemos que Dios también es el Hijo, Dios el Hijo es Jesucristo. Y Él es la manifestación visible del amor de Dios. Él es Dios con nosotros. En Él tenemos vida, tenemos redención, justificación y todas estas palabras con sion. Salvación, expiación, propiciación, etcétera, y todas esas cosas. Que eh, son palabras complejas, pero en verdad es lo que define nuestra fe. Tercero, creemos en Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es en quien se aplica todo lo que Dios el Padre ha planeado y que Dios el Hijo ha ejecutado. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento, no hay amor, no hay adoración, no hay arrepentimiento, no hay fe, no está la obra, no están los dones, no está lo más importante, la fe, el amor y la esperanza. Entonces el Espíritu Santo también es fundamental para esto. Creemos también acá hay una aclaración, lo del Espíritu Santo. De repente vemos a los carismáticos, sobre todo los pentecostales, ellos son muy centrados en el Espíritu Santo. Entendemos que el Espíritu Santo es Dios, pero la iglesia está centrada en que la cabeza es Cristo. Se ves a la iglesia como una novia, una futura esposa del esposo que va a ser Cristo. Entonces, que entender ahí también, no somos judíos como para estar centrados en Dios Padre. Llegamos a Dios Padre a través de Cristo. Tampoco somos pentecostales como para estar centrados en los dones del Espíritu Santo, sino que sabemos que esos dones nos llevan a Cristo para que lleguemos al Padre. Eh, es, no es que sean uno por arriba de otro, sino que están todos horizontalmente. Y, es un tema bien complejo, pero que queda para más. Pero hay que tener claro que la cabeza de la iglesia es Cristo, el Hijo. Bueno, de respecto a la Biblia, cuarta doctrina, creemos que es la palabra de Dios, es una inspirada por Dios. Él usó a sus siervos para escribir su voluntad, usó diversos géneros literarios, la poesía, la narrativa, los géneros legislativos, leyes. La Biblia es la revelación de Dios. Dios se da a conocer a través de la Biblia, se revela. Entonces, quinta hora, creemos en los ángeles. Los ángeles existen. Creemos que Satanás también es uno de ellos, es un ángel que cayó, ahora busca hacernos caer con él a la condenación eterna. Por tanto, nosotros debemos estar siempre velando, debemos estar sujetos al escudo de la fe, con la coraza de justicia, la espada del Espíritu, toda la armadura de Dios, sin la angelología, sin el estudio de los ángeles de Satanás. Efesios 6, la armadura no tiene mucho sentido. Entonces, también creemos en eso. Sexta doctrina, también creemos que el hombre, que la antropología es hecho a la imagen de Dios. Tiene la misión de administrar la tierra, de sojuzgar la creación de Dios, administrarla, pero ha caído junto con Adán, cayó junto con Adán, que es nuestro representante, y ahora vivimos nosotros con una naturaleza que rechaza, que le dice no a Dios, y con un corazón engañador. Entonces ahí vemos también el estudio de quién es el hombre, pero pasamos a la séptima, según yo, que es el pecado. El pecado o la amarteología. Que el pecado es todo lo que rechaza a Dios, lo que no busca adorar a Dios. Por ejemplo, los actos contrarios a la voluntad de Dios. Y cuando mis intenciones, yo puedo hacer cosas buenas, pero si mis intenciones no son centradas hacia Dios, es pecado. Y, bueno, el pecado también será juzgado por Dios y nos destituye de la gloria de Dios. Octava doctrina, también creemos que la salvación, hay una doctrina de la salvación que a mí me encanta, que la salvación no es por obra, sino que es por gracia, es algo que yo no merecía y el medio para esta salvación es la fe. Lo que nos hace salvos es el sacrificio suficiente de Cristo, nos da vida eterna, nos da un corazón nuevo para adorar al Padre por la eternidad. En el Espíritu podemos lograr esto. Eh, y siempre con los méritos de Cristo para llegar al Padre. Ahí está de nuevo la Trinidad. La novena, según mi criterio, la Iglesia.
Nosotros creemos que la iglesia es el cuerpo de todos los creyentes que han sido redimidos por Cristo, comprados por Él. La iglesia tiene el deber ahora de adorar, de reconocer que Cristo es su cabeza, y además es el ente, y esto es bien interesante, es el ente regulador de la adoración al Señor. Y cómo regula que la adoración al Señor sea en verdad agradable a Él, por medio de la predicación, las ordenanzas, bautismo, cena, las alabanzas, la disciplina, actos correctivos, etcétera, y así podemos seguir. Y por último, al final, que esto es algo que también nos separa de hartas doctrinas bautistas, presbiterianas y hartas cosas así, nosotros creemos que el Señor vendrá por su iglesia y que seremos arrebatados juntamente con Él. Que nuestras obras serán juzgadas en el tribunal de Cristo, que celebraremos nuestra unión eterna con Cristo en la boda del Cordero, que luego el Señor va a volver a juzgar a la humanidad por 1000 años, junto con toda su iglesia, y después de esto toda la humanidad, todas las naciones serán juzgadas y comenzará lo que llamamos el estado eterno. Eso es la escatología. Y bueno, ello podría dar una base doctrinal un poco larga, pero medianamente completa. Obviamente si le explicamos esto a una persona que no tiene conocimiento de la fe, lo vamos a volver loco, pero yo digo que esto lo tenemos que nosotros tener claro. No que vaya a decirle a alguien todo lo que yo te dije ahora. O más aún, pues esto lo que yo te dije es como un resumen de un resumen de un resumen. Pero lo que tienes que decirle a una persona es el Evangelio, simplemente. No la tú sigues con toda esta información de tu base doctrinal. Ustedes notarán que cuando hablé de la iglesia, no me detuve a decir que nosotros no éramos bautistas, no éramos aliancistas ni presbiterianos, tampoco mencioné que nos reuníamos 2 veces cada domingo, tampoco mencioné que las predicaciones deben durar 45 minutos y que hay reuniones de oración los martes y todo eso, eh, porque esa es la segunda parte, la parte práctica. ¿Cómo llevamos a cabo estos principios, todo lo que te dije antes, eh, a través de una reunión en la iglesia? Y más que eso, obviamente yo les dije, no se imaginen, por ejemplo, un culto donde yo les diga la teología propia habla de Dios Padre y la teología de Cristo, la cristología habla de esto y la neumatología, la marteología. Obviamente no hacemos eso, a menos que vayamos a un seminario centrado en esto, pero al menos en una iglesia vamos a tener que cambiar un poco las cosas para enseñar esta misma base doctrinal. Me enredé un poco ahí, pero sigamos. Dice el libro, pero muchos ministros adoptan programas y prácticas de ministerio que no encajan bien con sus creencias doctrinales ni con sus contextos culturales. O sea, la forma en que llevemos a cabo la iglesia en forma práctica va a depender de nuestra base doctrinal. Sin base doctrinal, todo lo que te dije antes, todo lo que creemos, no hay realización práctica. No podemos divorciar estas dos cosas. Obviamente está la práctica y está lo teórico. Pero la práctica depende de lo teórico. No puedes hacer práctica olvidándote de todo lo que... de tu base. De tu base. En el libro dice, adoptan métodos populares que esencialmente se adquieren, entre comillas se adquieren, fuera, ajenos a la teología o al ambiente de la iglesia, a veces ambos. Y cuando esto ocurre, notamos la falta de productividad. A ver, ¿cómo explicamos esto? Supone que el punto A es la base doctrinal, el punto A. Este punto no debiese cambiar. Si es bíblico, el punto A no debiese cambiar. Entre las iglesias sanas, por ejemplo, hay diferencias en varias doctrinas, pero no debiese haber diferencia en este punto A, en lo fundamental. Eso no debiese cambiar. Básicamente, ¿a qué me refiero con esto? Que el punto A esté centrado en el Evangelio. Y, por ejemplo, si está centrado en las obras, como los testigos de Jehová o los mormones, o en los dones, como los carismáticos más radicales, no está centrado en el Evangelio. Y tu punto no es el mismo del que partimos nosotros. No partes, entonces, desde A. Y desde A, nosotros que es la base doctrinal, pretendemos llegar a C, al punto C.
que es el punto donde llevamos a cabo la práctica. Y el punto C varía, y varía mucho. Yo, por ejemplo, en la semana estuve hablando con David Acevedo sobre las diferencias de la iglesia en Chile y en Japón. Ustedes dirán, David Acevedo, Japón. Bueno, hay harto que conversar. Pero el asunto es este, que las diferencias entre Chile y Japón son tremendas. Son tremendas. De partida, allá no se da esta libertad para reunirse los domingos como en Chile. Que yo creo que un gran porcentaje de los chilenos no hace nada el domingo entre las 10 y la 1 de la tarde. Entonces tenemos muchísima libertad para asistir a la iglesia. En Japón funciona distinto. El domingo la cosa sigue. La mayoría de las personas tiene cosas que hacer y muchas son responsabilidades. No es que sale a trotar en la mañana porque te gustó salir a trotar. No, no, no. Hay responsabilidades el día domingo. Entonces no existe la misma libertad para reunirse en una iglesia como estamos acostumbrados. Entonces lo que se hace mucho es tener casi siempre el domingo las puertas abiertas en tu iglesia y que se hagan como 3 servicios en todo el día. Y en la libertad de tu tiempo de asistir a un servicio el domingo. Por ejemplo, acá en Chile tenemos una cultura muy grande de que el domingo se va a la iglesia. Independiente de que sea católica, evangélica, mormona, pentecostal, lo que sea. Pero en Japón no. Entonces pasa que muchos de los gringos misioneros que llegan tratan de plantar iglesia con el modelo de iglesia de ellos, de Estados Unidos, allá en Japón. Y obviamente siempre se verá limitado por el tema de la cultura en Japón. La iglesia no cambia culturas. O sea, y claro, yo puedo decir, no, es que la iglesia tiene que ser el domingo y tiene que ser a las 11 o 10:30 de la mañana. Pero acá en Chile, acá en Santiago, quizá en Japón no te va a funcionar mucho eso. La cultura, de hecho, va a determinar muchas cosas sobre cómo vas a llevar a cabo la iglesia. Y acá se ve un ejemplo de esta falta de productividad que menciona Keller. Dice, si divorcias estos 2 puntos, el punto A del punto C, la base doctrinal de la práctica de tu iglesia, eh, se va a notar una falta de productividad. Sigamos. Estos ministros no cambian la vida de las personas dentro de la iglesia, ni alcanzan a la gente de su ciudad. ¿Por qué no? Porque ciertamente los programas no nacen de reflexionar en el Evangelio y en la particularidad de la cultura que los rodea. Nota esas dos cosas, el Evangelio, el punto A, para llegar al C. ¿Qué es el punto C? Llevar a la práctica el ministerio. Para eso necesitas conocer la particularidad de la cultura que te rodea. En el libro después aparece una frase que dice el secreto de la productividad del Redentor, el Redentor en la iglesia por si acaso, la iglesia Redentor, no estaba en su expresión particular de ministerio, sino en la manera de llegar a las expresiones que usábamos en el Redentor. ¿Cómo llegamos a hacer eso? ¿Por qué estamos haciendo la iglesia de esta forma? Es decir, no llegamos simplemente y dijimos la iglesia va a ser así y si no les gusta, uy, qué mal. No, no, no. Ellos fueron experimentando, que es un término que en iglesia no lo vas a escuchar nunca, pero eh, tienes que aprender a hacerlo bíblicamente. Y yo te digo, la manera de llegar a eso es como que alguien se acerque a ti y te diga, dime los secretos para que tu matrimonio sea tan bueno. Este es un ejemplo, estoy hablando del matrimonio. Tú no vas a decir, bueno, levántate siempre a las 7 de la mañana y prepara el desayuno y llévaselo a tu esposa que está en la cama. Porque quizá a la esposa de este sujeto ni siquiera le gusta desayunar en la mañana. O tus desayunos son horribles. Entonces, claro, no evaluaste eso. Entonces, el consejo tipo tips secreto no sirve. Sirve que me puedas aclarar la forma en que llegaste a eso. Un consejo mejor puede ser, escucha a tu esposa, pasa tiempo con ella, comenten la palabra, comenten el Evangelio, ¿sí? Hagan devocionales, etcétera. Pero mira esto último que te dije, hagan devocionales. Y yo he escuchado hasta a cansarme
Y estoy de acuerdo, que nos dicen siempre que es necesario que todos hagamos nuestros devocionales. Y algunos son más estrictos. El devocional debe ser en la mañana, te dicen. Es en la mañana el devocional. Pero hay casos en que eso no se puede aplicar mucho. Por ejemplo, con Mónica, por asunto de tiempo, no hacemos devocional en la mañana. Y ahí tú dirás, oh, disciplina. No, lo hacemos en la noche. O igual a veces no alcanzamos. Y bueno, entendemos que no nos vamos a ir al infierno por eso. Pero este tema de hacerlo en la noche tiene sus pros y tiene sus contras. Pero no aceptaría que alguien me condenara por no hacer el devocional en la mañana. Es importante que hagamos devocionales, pero el contexto de tu hogar, de tu matrimonio, va a determinar cómo lo vas a llevar a cabo. Quizá, claro, va a hacer devocional, pero por separado, cada uno solo. Quizás no juntos, no van a tener la bendición de hacer eso. Pero eh, tu contexto de matrimonio va a determinar eso. En el libro dice, imaginemos por ejemplo que un ministro que tuvo un ministerio floreciente en una zona fuera de la ciudad se traslada a un entorno ciudadano. Sigue predicando y pastoreando exactamente como lo hacía antes. Muy pronto comienza a haber un descenso alarmante en la asistencia y en las vidas transformadas. Puede escoger entre tres direcciones. Primera, considera seguir haciendo lo mismo y atribuye la falta de frutos al corazón endurecido de los habitantes de la ciudad. El pastor dice, voy a seguir haciendo lo mismo y si esto no funciona es porque este pueblo tiene el corazón endurecido y no quiere escuchar. Es un pastor o un líder, un ministro amador de sí mismo. Dice, yo te digo, él dice que el error no está en él, sino que la culpa es de la iglesia. Y si una iglesia no crece es debido a problemas en la iglesia. Pero ojo acá, cuando el pastor dice que la culpa es de la iglesia, eso incluye al pastor. Incluye al pastor, a todas las ovejas, a todas. Y el pastor, el líder, es una oveja. No es válido echarle la culpa a toda la iglesia y el pastor no. Entonces, a menos que el pastor sea nuevo, o que en verdad sea un caso clínico a la iglesia, que en verdad esa iglesia sea horrible, esta primera consideración no aplica, no puedes echarle la culpa al corazón endurecido de la ciudad. Eh, Segunda, este hombre lee libros en busca de programas nuevos que funcionaron en otro lugar, por lo general en contextos suburbanos de los Estados Unidos, y descubre cómo los adopta, no descubre cuando los adopta que son ineficaces en su nuevo ambiente. Y te comento yo, eso lo podemos ver en todo aspecto de la vida. Ahí creo que rompí algo. Eso lo podemos ver en todo aspecto de la vida y en este caso en la iglesia también. No me sirve tomar un manual de iglesia de Estados Unidos, ni tomar un manual de iglesia de China, ni de Perú, eh, para hacer iglesia en Chile. Puede servir para uno que otro dato, sí, eso sí, pero recordar que estamos hablando de principios prácticos, no bases doctrinales. El tercer punto dice, tercera, se convence de que necesita reconsiderar y cambiar su base doctrinal y concluye que la gente contemporánea es incapaz de aceptar las enseñanzas tradicionales como el juicio y la expiación. Obviamente esto es considerando que tu base doctrinal es buena. Es decir, tú dirías, mi base doctrinal es buena, pero la gente no acepta esto, así que vamos a cambiar y vamos a hablar un poquito de la caridad y de las buenas obras, claro, es algo bueno, pero no es el tema central. Eh, pero claro, esto considerando que tu base, tu punto A es bueno. Si tu base doctrinal es mala, cámbiala, obvio. Y ahí es buena. Ahí este punto yo lo aplico. Si tu base doctrinal es mala. Pero si es buena, no la cambias. Dice Keller en el libro ya avanzando. En cada uno de estos casos, sin embargo, no nota el espacio medio entre la doctrina y la práctica. Doctrina, espacio medio, práctica. ¿Ves? Doctrina, espacio medio, práctica. El espacio donde reflexionamos profundamente nuestra teología y nuestra cultura para entender de qué manera las dos pueden moldear nuestro ministerio.
Esto nos lleva a seleccionar mejor las formas ministeriales existentes o al desarrollo de formas nuevas y prometedoras. Para esto, te comento yo, hay que hacerse preguntas. En este caso, respecto a lo que nos eh, reúne hoy día, respecto a nos. Pregúntate, ¿qué edad tienen las personas de nos a las que principalmente accedemos? Pregúntate también, ¿qué visión de la palabra de Dios tienen en nos? Por ejemplo, los que hemos participado de evangelismo allá en el pueblo, sabemos más o menos esto. Pero también con los niños se puede saber más cosas todavía. Y hay que complementar esas cosas. Quizá no lo hemos hecho. ¿Qué visión de la iglesia también bueno, que te preguntes qué visión de la iglesia tienen nos? Cuando les pregunto a ellos, iglesia, ¿qué piensan? ¿Qué se le ocurre? También plantéate esto, mira, ¿qué situación geográfica se vive en nos? Evalúalo, mira, detente, quizás no nos hemos detenido en esto. Vemos que es un lugar sin ninguna avenida principal, es un lugar bien apartado, que en algunas partes incluso parece campo, que hay campamentos también, pero que también hay casas muy grandes. Hay varios condominios, pero no están en contacto con la villa. También considerar que por cada terreno que se ve hay varias casas que no se ven como en el mapa a simple vista. Es un lugar con poca... a mí esto me llamó la atención, es un lugar con poca sombra. Y que por tanto la vida fuera de casa comienza poco antes del atardecer, comienza como a la... Yo he dado que como a las 7 ya los cabritos chicos empiezan a salir a jugar, la gente empieza a pasearse. eh, y antes nada, está todo muy silencioso. Nosotros cuando hacemos escuela dominical allá, tipo 11 de la mañana hasta las 12, vemos que no, si es que pasa alguien por afuera, es como nada, falta esa típica pelota de paja que se ve como dando vueltas por ahí. Eh, También considerar que para llegar al lugar, a la villa, en donde nos reunimos, hay que cruzar un camino de tierra, que es bien rural, y bueno, varias cosas más, y tú puedes ir pensando en más y más cosas todavía. Entonces, ¿cómo te influye el tema de la línea de tren? ¿Cómo te influye el tema de Carosi, etcétera? Ahí tú puedes seguir pensando. Además, también es bueno que te preguntes cómo es la situación económica allá. También es bueno que te preguntes la antigüedad del barrio. ¿Es un barrio nuevo? ¿Es un barrio antiguo? ¿Es un barrio donde las personas mayores pueden decir, no, si yo crecí acá? Eso es importante porque hay cierto como romanticismo por el lugar y a veces no lo notamos. Como mucha gente te dice, no, es que yo crecí acá, yo no me quiero ir nunca de acá. Acá tuve a mis hijos, a mis nietos. Y yo he escuchado esa historia y es interesante. Em, También preguntarse si los vecinos se conocen entre sí. Es decir, si salen a la calle y dicen, hola, hola, se saludan unos a otros. Preguntarse si hay otras iglesias cerca allá. También es bueno hacerse esa pregunta, etcétera, muchas cosas. Pero estas cosas te van a llevar a darte cuenta que en el bosque se vive un ambiente distinto. No peor, no digo eso, tampoco mejor, digo que es distinto simplemente. Y por ejemplo, hazte estas mismas preguntas respecto al bosque, ¿ya? ¿Qué es lo que, qué es lo que hay distinto en nos que en el bosque? Sigamos. Por consiguiente, mira, acá ya me voy a detener un poco, voy a ver si logro explicarlo bien. Por consiguiente, si usted considera que su base doctrinal, vamos a ver cómo estamos con la pronunciación, es el hardware, horrible, y los programas de ministerio son el software, es importante que entienda que existe algo llamado middleware. Middleware. No soy experto en computadoras, yo tampoco, por decirlo menos, pero tengo amigos muy conocedores y versados en este campo y me dicen que el middleware es una capa de software que se encuentra entre el hardware y el propio sistema operativo y las diversas explicaciones de software que los usuarios utilizan. Yo estuve hablando con David Acevedo nuevamente y le hice esta pregunta. Y él me hablaba de cómo entre el software y el hardware
Tiene que haber una interpretación, tiene que haber una comunicación. Esta cosa del middleware es más bien como un sistema operativo para saber cómo conversar, por ejemplo, con la tarjeta gráfica y cosas así de computadora, por ejemplo. A mí me llama la atención que él haya usado un ejemplo tan rebuscado para explicar esto, pero en cierta medida te sirve. Mira, el software es algo que corre sobre el hardware. No hay software. ¿Qué es esto del software? Como lo que no ves como el programa del computador. Y el hardware es como la placa, todo lo duro, lo que tú vas a comprar, eh, con todo lo que compone el computador que lo puedes tocar. Pero no hay software, o sea, no hay programa sin la placa, sin lo duro. Y el hardware además no sirve para nada sin el software, sin el programa. ¿No? Obviamente se dependen unos del otro. Y entonces, para que esta cosa se comunique, es decir, como el idioma que ocupan estas dos cosas para hablar, es el middleware. ¿Ya? ¿Para qué te voy a andar con cosas? No me gustó el ejemplo porque lo hallé ultra rebuscado. Me sorprendió eso en Keller, pero bueno, yo creo que quizás en Nueva York se puede entender al tiro. Eh, y acá aplica nuevamente el mismo tema. Este es un libro que se escribió en Estados Unidos. Entonces, este ejemplo yo creo que allá calzó como perilla al dedo. Pero acá no, al menos yo no me costó harto entenderlo. Básicamente lo que él está diciendo es que para que una cosa funcione tiene que ser traducida, tiene que ser interpretada. Es decir, para que tu iglesia, que es como lo duro, todo lo que tú vas a ver, tu práctica realizable, se lleve a cabo, tú necesitas una base doctrinal. Pero para que se comunique eso, necesitas este punto medio. La transpiré con eso, pero básicamente es lo mismo que te he estado diciendo en todo el audio. Finalmente, de igual manera, entre las creencias doctrinales y las prácticas ministeriales propias debe haber una visión bien concebida de cómo hacer que el Evangelio ejerza su influencia en un ambiente cultural y momento histórico particulares. Ojo con eso también. No es lo mismo llevar a cabo iglesia en Providencia antes del estallido social que después del estallido social. Hay implicancias obvias, pero también puede decir, no, yo voy a seguir haciendo iglesia en Providencia de la misma forma. Y es válido, sí, está bien, pero hay que evaluar las consecuencias. Este libro no nos viene a imponer la forma de hacer iglesia, solo lo consideramos como un elemento del que podemos sacar provecho. Siguiendo, se trata de algo más práctico que meras creencias doctrinales, pero mucho más teológico de cómo dar el paso para realizar un ministerio específico. Cuando ya se tiene la visión con su énfasis y valores, ella guía a los líderes de la iglesia para tomar buenas decisiones sobre cómo adorar, discipular, evangelizar, servir e interconectar la cultura con sus campos de ministerio, ya sea en la ciudad, en el suburbio o en un pueblo pequeño. Eh, lo que tenemos que estar siempre pensando es cómo se lleva a cabo la adoración en nos, y que eso es distinto en el bosque. Eh, y va a ir cambiando, va a cambiar eso, va a cambiar también el discipulado en nos. La práctica del evangelismo va a cambiar. Por ejemplo, el servicio. El servicio va a cambiar. No vamos, por ejemplo, a estar llamando a las mujeres a la sala de máquinas, como lo hacemos en el bosque. Porque no están esas cosas. Y por ahora no es necesario. Entonces van a cambiar muchas cosas, no van a haber esas oportunidades de servir, eh, tanto como en nos, eh, como lo va a haber, o sea, tanto en nos como lo hay en el bosque. Todo va a ser distinto, debemos estar con los ojos bien abiertos para eso. Bueno, recordar que la idea es sacar el mayor provecho a esto, que nos podamos quizá reunir. Mira, yo quería comentarte esto, pero se me fue el domingo. Así que lo comento por acá, si yo asumo que en algún momento van a llegar a esta parte del audio.
Y obviamente que después cuando nos veamos un día domingo o algún otro día, comentemos lo que estamos haciendo. O sea, lo que te voy a proponer ahora, que nos juntemos un día, quizá con los demás miembros de la iglesia también y los que están interesados en todo esto, en orar también, o en visitar, para que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Ahí nosotros también vamos a tener la visión de lo que estamos haciendo también en base a este libro, de que hay cosas que tenemos que considerar. Entonces la idea, la propuesta sería que nos juntáramos un día y comentáramos también este libro, estilo grupo pequeño, para, para también sacarles todo el provecho. Meditar también en cómo esto afecta no solamente a la iglesia, sino que también afecta a nuestras vidas. Quizá hay cosas que nos pueden servir para esto. Así que, o sea, para nuestra vida. Así que adelante, vamos a seguir con esto. Les pido paciencia también, si esto iba muy lento, como les digo. Sigan adelante nomás, sigan leyendo. Lean más libros todavía o busquen más videos en YouTube. Averigüen más sobre esto y no se queden eh, con una enseñanza de domingo. No, no, porque por ejemplo un ingeniero no se hace ingeniero eh, teniendo una hora de ingeniería a la semana. No, necesitan más que eso. Entonces estamos hablando acá de el servicio a Dios, algo mucho más complejo que la ingeniería. Entonces necesitamos dedicar muchas más horas a esto. Y bueno, lo bueno es que no son solamente 4 años, tenemos toda la vida para, o 5, bueno, ingeniería creo que son muchos más años, pero tengo mucho más que eso también para estudiar. Así que aprovechemos bien el tiempo, amemos la palabra y demostremos ese amor y deleite en la palabra, bueno, viviendo en ella. Y así que ahora a leer la Biblia y a orar, eso es lo más fundamental. Tarea en este caso no habrá, así que a disfrutar solamente el audio. Abrazos, los quiero y nos estamos viendo ya prontamente. Chau, chau.